Dios en este tiempo, ante las circunstancias que nos tocan vivir, nos está hablando, creo, bastante fuerte. Es el llamado de Dios y quiera Él que podamos entender, oír su voz, no solo oírla, escucharla con atención y tratar de seguir las indicaciones que Él nos da. Y Él tiene un vocero, que es la Biblia. Esa es su palabra. Tiene también un maestro que nos lleva a toda verdad, que es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia no es un libro más, es un libro sobrenatural, que fue escrito por hombres que Dios utilizó de una forma muy especial y que hay muchos datos que podría decirle por lo cual creemos que es un libro sobrenatural, la Biblia, en el cual debemos y hacemos muy bien en poner la confianza en cada una de las verdades que emanan de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarle, si usted tiene por allí cerca suyo, ya sea la Biblia de papel o el celular, quiero invitarle y llevarle a una historia que se registra en el libro de Isaías. Isaías, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia, le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Tiene mucho de relación con los evangelios del Nuevo Testamento. Pero vamos a Isaías capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7 y algunos versículos allí que tenemos en forma alternada para mencionarles. Nos habla de una historia que la podemos adecuar muy bien a los días que nos tocan vivir. Días no fáciles, días complicados, días donde la cuarentena se ha extendido, que hemos llegado ya casi a los 4 meses de esta pandemia y bueno, ha hecho mella seguramente, no solamente en lo emocional, en lo físico, lamentablemente y tristemente con aquellos que le ha tocado padecer el contagio de este virus, sino también en lo económico, en muchísimas cosas ha afectado esto. Y nosotros creemos y tratamos de ayudarnos mutuamente con el consejo divino que sacamos de su palabra, y encuentro en esta historia un paralelo, una alegoría donde podemos tomar un ejemplo y adaptarlo para esto, para el tiempo que vivimos. La historia nos habla allí en el libro de Isaías capítulo 22, no sé si está el texto en pantalla, yo no lo puedo estar viendo, solo que me dé vuelta. Si no, lo leo de las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 22, el versículo 7, dice lo siguiente: tus hermosos valles fueron llenos de carros y de a caballo acamparon a la puerta. Versículo 8, y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de arma del bosque. Y viste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contaste las casas de Jerusalén, y derribaste las casas para fortificar el muro. Hiciste foso o pozo entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Hasta ahí leemos y después podemos ayudarnos con otros versículos, el versículo 11, el versículo 13, el versículo 14. Pero esto me permite desarrollar un tema que afecta mucho y que todos de alguna manera en algún momento de la vida hemos padecido de este mal. Es difícil tomar decisiones correctas, es difícil tomar decisiones acertadas en momentos de crisis, en momentos de conflicto, en momentos de problemas. Es muy difícil tomar decisiones acertadas. Y aquí vemos en la Biblia la historia de una de las tribus del pueblo de Israel, la tribu de Judá, que ante una extrema necesidad, un gravísimo problema, una tremenda crisis, tomó una decisión equivocada. Y lamentablemente, como nos pasa a los seres humanos, cuando tomamos una decisión equivocada, de la medida que fuere, siempre pagamos las consecuencias. Uno entiende
y es como que está preparado mentalmente, que la persona que no tiene a Dios en una experiencia personal profunda, que no es creyente en Dios, que reniega de Dios, que rechaza a Dios, que no lo tiene a Dios en cuenta para nada en su vida, cuando venga o cuando viene una crisis, uno es como que lo da por sentado de que puede equivocarse, que puede tomar decisiones que le saldrán bien o le saldrán mal por lo general. Es como que uno ya lo da por sentado eso, de que aquel que no tiene a Dios en cuenta se va a equivocar. Y hoy estamos pasando esto en nuestra realidad, en nuestro país, como lamentablemente en otros países, y se marca la diferencia. Gente que tiene fe, gente que cree en Dios, se ve ayudada, se ve fortalecida, se ve acompañada. Y la gente que no tiene a Dios se ve también de la otra manera, sola, frustrada, en depresión, con tantos malos síntomas que le acompañan. Ahora, así como digo que uno es como que ya está medio predispuesto a pensar de que una persona que no incluye a Dios en los actos de su vida se puede equivocar en la toma de decisiones cuando hay problemas, cuando hay crisis, es muy llamativo que en este caso de la historia bíblica a la cual nos estamos remitiendo, no era gente que no creía en Dios. Por el contrario, uno cuando habla con un creyente en Dios, piensa que está mejor preparado para enfrentar una crisis. Piensa que va a marcar la diferencia en la crisis. Cree. Y de hecho es realidad en muchas vidas, miles de vidas que están creyendo en Dios y que pasan momentos muy duros, que reciben golpes durísimos de la vida, como pérdida de seres queridos, como acompañar personas en el lecho de una enfermedad cruel, y cuánta otra cosa podríamos, o quebrantos económicos, un montón de cosas, pero porque son creyentes en Dios y han cultivado una relación de vida espiritual cercana a Dios, se ven siempre con una actitud diferente. A pesar de todo tienen esperanza, a pesar de todo se levantan, se caen pero se vuelven a levantar, salen adelante, la enfrentan de otra manera, están pasando una prueba en la salud pero dice, ya voy a salir adelante, yo creo que Dios me va a ayudar a salir adelante. Hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. Pero en este caso, la Biblia, el ejemplo que pongo ante ustedes y ante mí, es de un pueblo que era creyente en Dios. Era una de las tribus de Israel, la tribu de Judá, que frente a una gran crisis, una extremada crisis diríamos, ¿por qué? Porque estaban rodeados de los babilonios, porque los estaban cercando y los estaban amenazando, y era un enemigo temible para ellos, y ellos tenían que tomar decisiones acertadas para ver cómo enfrentaban esta crisis, cómo enfrentaban a este adversario, a este enemigo que se venía cada vez más cerca de ellos con no muy buenas intenciones. Entonces el pueblo reaccionó de una manera que nos enseña a nosotros que no debemos hacer lo que ellos hicieron. Se equivocaron. ¿Cuál fue el primer error que veo en la Biblia, aquí en estos textos que hemos mencionado, que frente a este peligro el pueblo de Judá tomó? El primer error está en el versículo 8 del capítulo 22 del libro de Isaías, es que dice la Biblia que ellos miraron la casa donde tenían guardadas las armas, donde almacenaban las armas, donde tenían sus armamentos, allí ellos fue su primer mirada. La segunda mirada que ellos hicieron, inspeccionaron todas las murallas que rodeaban a la ciudad, al lugar donde ellos estaban. La tercera cosa que hicieron equivocadamente ante este peligro fue que compraron propiedad o adquirieron propiedad, dice acá la Biblia en este relato que acabamos de leer, hicieron cisternas entre los muros, hicieron cisternas y almacenaron agua. O sea, humanamente hablando, tomaron todos los recaudos necesarios para pasar una crisis, para enfrentar un momento, pero se olvidaron de algo. Se olvidaron de algo que no deberían haberse olvidado, y lo dice un texto. Se olvidaron de aquel que hizo todo. Se olvidaron de Dios, en otras palabras. Un grave error cometió esta gente, creyente en Dios, parte del pueblo de Dios, favorecidos tremendamente en muchísimas
en muchísimas experiencias anteriores a esta, pero ahora ¿qué hacen? Empiezan a mirar la situación, a mirar la crisis solamente en el plano natural. Se olvidan de que hay factores espirituales. Este es el claro y típico ejemplo de aquella persona que dice, yo sé cómo voy a salir, de esta voy a salir yo. De esta me las voy a arreglar solo, yo no necesito ayuda. Yo me las puedo solo. Yo voy a salir. Yo tengo la capacidad, la experiencia, los años, la fuerza, la juventud, lo que sea, y voy a salir de esta crisis. Eso es mirar desde el plano terrenal, desde el plano natural, las situaciones que nos tocan enfrentar en la vida. Y de hecho, muchas de las situaciones que enfrentamos en la vida las podemos superar por la experiencia, por el conocimiento, por la fuerza humana que tenemos. Es evidente eso también que ha ocurrido y ocurre. De que hay gente que sale adelante porque es fuerte, porque tiene capacidad, porque tiene recursos, porque puede hacerlo consigo mismo y con su fuerza, salen adelante solos, sin ayuda. Pero hay situaciones como la que estamos viviendo frente a esta pandemia que está afectando y dejando tanto estrago por todas partes, que nos muestran que no todo lo podemos nosotros solos, sin la intervención del soberano. Está recontraprobado en la vida historias tremendas de gente que lo tiene todo. No le falta absolutamente nada. Tiene confort, tiene trabajo, tiene dinero, tiene familia, tiene todas las cosas ordenadas. Todo lo que quisiera tener la persona lo tiene. Eso está bien comprobado. Pero hay situaciones que golpean la puerta de estas personas que lo tienen todo y que no tienen las armas para poder vencer en esa guerra. Llega una enfermedad, una mala noticia de un ser querido, un quebranto en el área económica, en cualquier situación. Y todo el castillo se desploma. Todo se viene abajo. Eso está comprobado. Gente que lo tiene todo, pero que no le alcanza para enfrentar una determinada crisis, un problema, una situación. Y esto en este tiempo, en esta pandemia, realmente está siendo una tremenda y lastimosa realidad. No olvidarnos de tener en cuenta a Dios. Ese fue el grave error que cometió este pueblo de Dios, Judá. También nos puede pasar a nosotros, los que creemos en Dios. De hecho, no estamos libres que los que creemos en Dios tengamos que pasar por experiencias de enfermedades, de quebranto o de otro tipo de complicaciones. No estamos libres, nos puede tocar a nosotros. Pero la diferencia es que cuando lo tenemos a Dios con nosotros, tenemos esperanza. Cuando tenemos a Dios creyendo, involucrándolo entre nosotros, decimos, voy a enfrentar esta situación, esta tribulación, esta prueba, esta lucha, pero yo sé que cuento con el favor divino. Sé que cuento con la ayuda de Dios, sé que en algún momento Dios me va a sorprender con un milagro, con una puerta que se me va a abrir. No tengo trabajo, pero espero que Dios me abra una fuente laboral en este tiempo. Y muchas vidas tienen testimonios tremendos de cómo Dios está respondiendo en este tiempo, especialmente en la parte económica, material. Porque lo tenemos a Dios. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Jeremías, que Dios pregunta, ¿acaso no soy yo el Dios de toda carne? Dios pregunta así a los destinatarios de esta palabra, a los oyentes, ¿no soy yo el Dios de toda carne? Y también abre otro interrogante más. ¿Habrá alguna cosa demasiado difícil para mí? ¿Habrá algo demasiado imposible para mí? El mismo libro de San Lucas nos habla de que para Dios nada es imposible. Podemos tomar los recaudos, podemos ser previsores y Dios quiera que cada uno de los oyentes que están participando de esta reunión sean previsores. Como fue el pueblo de Judá, hizo todo materialmente, lo materialmente lo hizo bien, pero se olvidaron de Dios.
que esto era un factor preponderante para ellos, porque ellos no podrían enfrentar a estos enemigos porque los superaban, porque eran mucho más fuertes, más poderosos que ellos. Necesitarían una ayuda adicional y esa ayuda vendría de parte de Dios. Leemos en las páginas de la Biblia historias maravillosas de cómo Dios extraordinariamente avasalló a los enemigos del pueblo, los humilló, los carros del faraón. Y cuánta historia en la Biblia hay. Quedaron aplastados bajo la aplanadora divina de Dios, porque cuando el pueblo se acerca y confía en Dios, Dios se glorifica salvando, librando y haciendo obras extraordinarias y maravillosas. Esta es una enseñanza para estos días. Hagamos todos los recaudos y muy buena la directiva que nos han dado. Del tapaboca, de lavarse las manos, del alcohol en gel, del distanciamiento. Excelente todas las indicaciones que nos han dado. Y hagamos todas esas cosas porque nos ayudan. Pero no nos olvidemos que aún haciendo estas cosas, algo puede salirnos mal y alguien puede ser afectado. Pero lo tenemos a Dios, que es el Todopoderoso. ¿Qué le pasó a este pueblo por tomar esta decisión equivocada? O tener una actitud equivocada frente a este flagelo, a este problema que tenían. La historia bíblica nos dice que muchos murieron. Las consecuencias vinieron. Vinieron las consecuencias y muchos pagaron con su vida, murieron. Y los que no murieron, dice la historia bíblica, fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Mire cómo se pagan las consecuencias de no incluir a Dios. Hay gente que vive independientemente de Dios. En los últimos tiempos hemos visto cómo ideologías que se levantan permanentemente tratando de sacarlo a Dios de la escena, de la historia. Hubo tiempos donde decían, o ideologías que decían, todo es Dios, la planta es Dios, todo es Dios. Ahora el ataque es más fuerte y ahora es decir, no, Dios no existe, hay que sacarlo a Dios de todo, hay que sacarlo de acá, hay que sacarlo de allá y hay que sacarlo de más allá. Hay que sacarlo de la familia, hay que sacarlo de la educación, hay que sacarlo de la mente de la gente, hay que sacarlo a Dios, sea como sea, hay que sacarlo a Dios. Esta es una teoría fuerte que está viniendo contra los que creen en Dios. Esto es lo que está pasando. Pero así como nos dice la Biblia que Judá pagó las consecuencias, si nosotros sacamos a Dios de nuestros proyectos, si nosotros excluimos a Dios de nuestros planes, seguramente las consecuencias no serán las mejores. Porque Jesús fue muy claro en advertirnos, sin mí nada podéis hacer. Pero también la Biblia nos dice que con Dios haremos proezas. Con la ayuda de Dios podremos enfrentar gigantes como lo hizo David contra Goliat y vencerlo. Pero sin Dios no podemos funcionar bien. Y la tercera verdad que encuentro en esta historia de la Biblia, que también es muy interesante y tenemos algunos versículos que pueden avalar esto. El no tener la actitud correcta tiene sus consecuencias. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la decisión correcta que tenemos que tener en este tiempo para poder mantenernos, para permanecer, para tener el balance y el equilibrio que necesitamos? Que no tuvo el pueblo, pero que nosotros frente a esta pandemia, frente a esta cuarentena que se va prolongando, sí o sí tenemos que tener. Lo primero que tenemos que tener, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentirnos como pueblo, como nación, como familia y como individuos, arrepentirnos y decirnos, Dios, reconocemos que nos hemos alejado de ti, que te hemos dado la espalda y hoy queremos volvernos a ti. Eso es humillarse, eso es arrepentimiento. La Biblia dice en el libro de Job, en el capítulo 22, el versículo 23, no sé si lo tenemos en pantalla, es un hermoso texto de las Sagradas Escrituras. El capítulo 22, versículo 23, le leo la primera parte, o le digo la primera parte que la tengo ya incorporada. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. Si te volvieres.
lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro corazón a Dios, con un arrepentimiento sincero, profundo y genuino, auténtico, volvernos a Dios, reconocer que estamos lejos, que podemos acercarnos a Él y buscarlo a Él para que la aflicción, la preocupación, la incertidumbre, los temores, los miedos que tenemos se retiren de nuestra casa. Primero es volvernos a Dios en arrepentimiento. Segundo es confiar en Dios, poner confianza en Dios, tenerle confianza en Dios. Mire, hay una realidad que usted la habrá escuchado, la habrá visto en estos días, la habrá leído. Todos estamos esperando algo. Y mucha gente está poniendo la esperanza en una sola cosa. ¿Y saben qué cosa está poniendo la esperanza a la sociedad? En que aparezca una vacuna. Que aparezca, por favor, rogando, pidiendo que aparezca una vacuna, 10, 20 vacunas. Porque se nos ha dicho que este virus no tiene contención, no tiene remedio si no aparece la vacuna. Entonces, ¿dónde ha puesto la gente la esperanza? En la vacuna. Y está bien, por favor entiéndame y quiero explicarme bien, está bien que tengamos puesta la mirada en que la vacuna puede ser el remedio y la salida para esta pandemia, para este virus, pero no es todo. Nosotros como hijos de Dios y creyentes en el Señor tenemos que tener nuestra esperanza en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que es el suficiente y todopoderoso Señor, en aquel que nos ha dicho, contigo estaré en medio de la angustia, yo estaré contigo. Por cuanto he puesto en Dios mi confianza, mi esperanza está en Él, dice el Salmo 91. Tenemos que tener esperanza que aparezca pronto esta vacuna. Pero como hijo de Dios tenemos este adicional que es la fe, la confianza de que Dios todo lo puede. De que Dios todo lo puede, que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, no hay nada difícil, que Él puede obrar milagros y aún personas infectadas. A algunos le tocará partir, pero personas infectadas, permítanos decir que también algunas serán sanadas, serán tocadas por el poder de Dios y el virus tendrá que salir y la persona se volverá a levantar sano en victoria y bajo la bendición del todopoderoso Dios. Creo que esta es la enseñanza que todos nosotros podemos tomar de este pasaje bíblico. Humillarnos ante Dios, confiar ante Él. Y en tercer y último lugar, esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo y que ha afectado a tantas vidas, tiene que servirnos para algo. ¿Y sabe para qué? Para cambiar de vida. Cuando una persona se humilla, reconoce sus pecados, no puede seguir viviendo de la misma manera que venía viviendo. No puede seguir viviendo de la misma forma que vivía. Con todo respeto digo, desorganizada su vida, con malos hábitos, con malas costumbres, con pecado, con odio, con rencores, con enojo, con cosas que son nocivas para el ser humano. Si hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero acercamiento a Dios y si hay confianza en Dios, tiene que haber un cambio. No podemos salir de esta pandemia siendo lo mismo que éramos antes. Tiene que haber algo diferente en nosotros. Tenemos que aprender que no todo lo podemos nosotros solos, que no somos todopoderosos, que no nos valemos por nosotros mismos para resolver cada situación de la vida, que no somos seres independientes, somos personas dependientes de aquel que nos dio la vida y de aquel que también un día pedirá nuestras vidas para llevarla a su presencia. Por eso, estimado hermano y amigo, este es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación. No dejemos pasar más tiempo, no perdamos más tiempo, volvámonos a Dios. Usted dice, pero yo ya estoy con Dios, yo ya me he acercado y he buscado a Dios, pero ¿sabe qué? Todavía podemos estar más cerca de Dios. No hay límites para acercarnos a Dios. Y usted dice, no, yo lamentablemente reconozco que mi vida
no lo he incluido a Dios, no lo he tenido a Dios para nada en cuenta en mi vida. Yo quiero venirme a Dios, quiero volverme a Dios, quiero reconciliarme con Dios. Si usted ha sido un creyente fiel, que ha seguido al Señor por tiempo y por alguna eventualidad de la vida que suele pasar, se ha alejado de los caminos de Dios, se ha apartado del camino del Señor, este es su tiempo, esta es su hora. La Biblia nos dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. No tenemos seguridad de cuánto tiempo más tenemos para buscarle a Dios. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él, para que Él ponga su mano de bendición sobre nosotros y nos siga acompañando como Él lo ha planeado desde el primer día que creó al ser humano sobre esta tierra. ¿Querrás aprovechar esta oportunidad? Yo quiero acompañarte con una oración. ¿Por qué no orás conmigo? Diciéndole a Dios, Dios, yo no me quiero equivocar en la toma de decisiones. Estamos frente a una crisis difícil, dura. Es un enemigo invisible que está dejando y haciendo estragos por todas partes. Yo no me puedo preparar y creer que solo voy a salir si me pongo barbijo, si me pongo alcohol en gel, si guardo la distancia, si no me visito con nadie. Vamos a necesitar ayuda del Todopoderoso. Él puede. Dios es todopoderoso. ¿Por qué no oramos a Dios? ¿Por qué no abrís tu voluntad y le invitás al Señor? Él dice en su palabra, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Y cenaré con Él y Él conmigo. Cristo quiere tener comunión contigo. ¿Por qué no le abres el corazón a Dios? ¿Para recibirlo a Él como el Salvador? ¿O para reconciliarte con Él? ¿O para consolidar ese acercamiento que diariamente todos necesitamos tener de Dios? Oramos en este momento. Si me acompañas, hacemos esta oración. Padre Dios, te doy muchas gracias por habernos permitido tomar de esta historia tan antigua de tu palabra un ejemplo y adaptarlo para los días que nos tocan vivir. Señor, líbranos de cometer el error que cometió este pueblo creyente en ti y depositario de tus promesas, que no te tuvieron en cuenta. Se prepararon para enfrentar el problema solo desde el plano natural, terrenal, material, pero no del plano espiritual. Señor, y nosotros sabemos que hay batallas que se libran en el mundo espiritual. Por eso tú nos dijiste que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para deshacer fortalezas del mal, para destruir fortalezas. Señor, te pedimos que tú nos bendigas a todos. Yo quiero pedirte por aquellas personas que están haciendo esta oración por primera vez. Diga conmigo, estimado amigo, si usted está orando esta oración de decisión. Señor, yo te recibo como el Salvador personal de mi vida y te invito a que entres por la fe en mí, que perdones todos mis pecados, de los cuales me arrepiento y te los confieso a ti, y seas el Salvador personal de mi vida. Borrando todo eso, Señor, y dándome a mí una nueva esperanza de vida, dándome vida en abundancia, dándome la paz y la fortaleza que necesito. En el nombre de Cristo Jesús te lo he pedido. Si usted ha hecho esta oración, estimado amigo, crea que Dios le ha recibido como hijo suyo y Él le va a conceder, como buen padre que es, todo lo que usted necesite. Para aquellos que quieren reconciliarse con Dios, digan conmigo esta oración, por favor, con todo respeto y apelando a su amabilidad. Padre Dios, yo reconozco que me he alejado de ti por situaciones que no vienen al caso recordar. Me he quedado, me he desanimado, me he apartado, me he alejado. Pero entiendo que me estás dando una oportunidad para volver a tener un encuentro contigo y aferrarme a ti con todas las fuerzas de la fe para poder estar firme y permanecer estable frente a esta crisis grave que estamos enfrentando. Recíbeme. Vengo como el hijo pródigo, arrepentido, porque entiendo que no hay un mejor lugar que estar en la casa del Padre, que estar en armonía con el Padre y gozar de esa armonía con Él.
Gracias Dios te doy por darme esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Y por último, para aquellos que queremos estar más cerca de Dios, oremos de esta manera. Señor, gracias por habernos abierto el conocimiento y por habernos hecho entender que gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tenemos un camino nuevo y vivo por el cual podemos llegar a tu misma presencia y tener una armonía, una constante, una permanente relación espiritual de vida en fe y oración contigo. Gracias Dios, porque tú te acercaste a nosotros un día y nosotros nos pudimos acercar a ti. Nos has llamado amigo y consideramos que tú eres nuestro amigo, Señor. Gracias por ello. Pero entendemos que todavía podemos acercarnos más. Como dice tu palabra, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es para bien. Señor, bendice cada creyente, cada hijo tuyo que quiere dar un paso de fe para acercarse más a ti y estar más aferrado de ti en este tiempo. Te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo te doy gracias porque tú lo haces posible por tu grande amor y misericordia. Amén. Antes de despedirnos con la oración que habitualmente hacemos para toda la semana, vamos a una breve interpretación musical, a un momento de adoración, de gratitud a Dios, de reflexión, y que esta palabra nos quede ahí, para seguir meditándola. Usted puede seguir leyéndola en su casa y sacándole mayor provecho a esta historia bíblica, pero yo creo que esta es la palabra de Dios para usted y para mí en este día. Recíbala, porque la palabra de Dios, como lo dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida.